La mujer más peligrosa es la que escucha a Dios. Hay un tipo de mujer que el mundo no sabe controlar. No porque grite, no porque pelee, no porque quiera llamar la atención, sino porque escucha una voz que está por encima del ruido. Una mujer que escucha a Dios se vuelve imposible de manipular. Ya no vive desesperada. Ya no corre detrás de aprobación. Ya no toma decisiones por emoción. Y eso la vuelve peligrosa. Peligrosa para el caos. Peligrosa para el enemigo. Peligrosa para todo aquello que quería destruirla. Porque cuando Dios guía a una mujer, su mente cambia, su corazón madura y su discernimiento despierta. Ella deja de vivir por impulso y comienza a caminar por propósito. Hoy vas a descubrir por qué una mujer conectada con Dios tiene un poder que nadie puede detener. Y quizá, sin darte cuenta, Dios te trajo aquí para recordarte quién eres realmente. Capítulo 1. Una mujer que escucha a Dios ya no vive confundida. Vivimos en una generación llena de ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido espiritual, opiniones, redes sociales, consejos, tendencias, presiones. Todo el mundo quiere enseñarte cómo vivir, cómo vestir, cómo amar, cómo reaccionar, cómo pensar. La sociedad constantemente intenta moldear la mente de las mujeres. Les dice, debes verte así, debes actuar así, debes tener pareja rápido, debes demostrar fortaleza, debes competir, debes encajar. Y poco a poco, muchas mujeres terminan agotadas emocionalmente, porque intentan escuchar demasiadas voces al mismo tiempo. Escuchan a la familia, escuchan a las amistades, escuchan a las redes, escuchan al miedo, escuchan el pasado, escuchan sus heridas, y después de tanto ruido, terminan confundidas, porque la confusión siempre aparece cuando demasiadas voces ocupan el lugar que solo le pertenece a Dios. Pero una mujer que aprende a escuchar a Dios descubre algo poderoso. No toda voz merece acceso a su espíritu. Ella entiende que existen voces que distraen, voces que contaminan, voces que seducen y voces que destruyen silenciosamente. Por eso comienza a cuidar lo que escucha, porque sabe que una voz equivocada puede destruir una temporada completa de su vida. Una sola decisión incorrecta puede llevarte a años de dolor. Una sola voz tóxica puede apagar tu propósito. Un solo consejo incorrecto puede apartarte del camino que Dios tenía preparado para ti. Por eso, una mujer guiada por Dios aprende a ser selectiva espiritualmente. Ella ya no permite que cualquiera hable a su corazón, porque entendió algo. Las palabras tienen dirección. Hay palabras que levantan y palabras que hunden. Hay voces que acercan a Dios y voces que alejan del propósito. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Jesús nunca dijo, mis ovejas escuchan todas las voces. No, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Porque una de las mayores señales de madurez espiritual es aprender a reconocer qué voz viene de Dios y cuál viene del ruido del mundo. Y cuando una mujer aprende a reconocer la voz de Dios, algo comienza a cambiar profundamente dentro de ella. Ya no vive desesperada. Ya no corre detrás de cada oportunidad. Ya no se angustia cuando alguien la rechaza. Ya no se destruye intentando agradarle a todos. Ahora tiene dirección, y una mujer con dirección es más peligrosa que una mujer solamente talentosa, porque el talento impresiona, pero la dirección transforma destinos. Hoy existen mujeres con muchísimo potencial, pero sin dirección espiritual, hermosas, pero perdidas, inteligentes, pero vacías, exitosas, pero emocionalmente destruidas. Mujeres que sonríen frente a todos, pero lloran cuando están solas. Mujeres que tienen seguidores, pero no tienen paz. Mujeres que aparentan fortaleza, pero por dentro están rotas, porque el verdadero poder nunca estuvo en lo externo.
El verdadero poder está en quien guía tu interior. Y cuando Dios comienza a dirigir el corazón de una mujer, todo cambia. Ahora piensa diferente. Ahora discierne diferente. Ahora reacciona diferente. La mujer que escucha a Dios camina diferente. No toma decisiones por ansiedad. No responde desde la herida. No actúa desde el miedo, porque entendió que las emociones son temporales, pero las decisiones pueden marcar generaciones. Por eso ahora, ella ora antes de actuar, discierne antes de confiar, escucha antes de moverse. Y eso le evita errores, dolores, lágrimas y destrucciones innecesarias. Hay mujeres que viven reaccionando emocionalmente a todo. Si alguien las ignora, se derrumban. Si una puerta se cierra, pierden la paz. Si alguien habla mal de ellas, se desesperan. Pero una mujer guiada por Dios ya no vive reaccionando, ahora vive siendo guiada. Y hay una diferencia enorme entre ambas, porque quien reacciona pierde control, pero quien es guiada camina con propósito. La mujer que escucha a Dios entiende algo poderoso. No todo lo que brilla conviene. No toda puerta abierta viene de Dios. No toda relación es destino. No toda oportunidad es propósito. Y por eso desarrolla discernimiento. Empieza a sentir cuando algo no le da paz. Empieza a notar cuando una conversación drena su espíritu. Empieza a identificar ambientes donde Dios no está siendo honrado. Y aunque a veces no pueda explicarlo completamente, dentro de ella algo le dice, ese no es el camino. Eso es dirección espiritual, porque Dios no siempre habla con voces audibles. Muchas veces habla con paz. Otras veces habla con incomodidad. A veces habla cerrando puertas. Y otras veces habla guardándote de personas que parecían perfectas. Pero para escuchar esa voz, se necesita silencio. Y una de las cosas más difíciles hoy es quedarse en silencio, porque la mayoría de las personas le tienen miedo al silencio. Por eso llenan su vida de ruido constante. Música, videos, distracciones, conversaciones innecesarias, redes sociales todo el día. Porque el ruido distrae, pero el silencio confronta. Y cuando una mujer finalmente se queda sola con Dios, comienza a descubrir cosas profundas. Descubre heridas que necesitaban sanar. Descubre inseguridades ocultas. Descubre áreas donde todavía dependía demasiado de la aprobación humana. Pero también descubre algo hermoso. Descubre su verdadera identidad. Y cuando una mujer descubre quién es en Dios, el mundo deja de definirla. Ahora ya no necesita competir con otras mujeres, ya no necesita llamar la atención para sentirse valiosa, ya no necesita perseguir amor desesperadamente, porque comprendió algo. Quien sabe cuánto vale, ya no mendiga atención. Ahora camina con seguridad, no arrogancia, no orgullo, seguridad, la seguridad que nace cuando sabes que Dios está guiando tus pasos. Proverbios 3, 5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mira qué poderosa es esta promesa. Dios no dijo, tal vez te voy a dirigir. No, Él dijo, enderezaré tus caminos. Eso significa que incluso cuando hubo temporadas de confusión, Dios todavía puede traer dirección. Incluso cuando tomaste malas decisiones, Dios todavía puede restaurar el camino. Incluso cuando perdiste años escuchando voces equivocadas, Dios todavía puede volver a alinearte, porque Él sigue hablando. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que muchas veces el ruido del mundo es demasiado fuerte. Pero cuando una mujer decide apagar el ruido y volver a escuchar a Dios, su vida comienza a transformarse desde adentro. Ahora ya no vive perdida. Ahora tiene claridad. Ya no vive siendo arrastrada por emociones. Ahora vive guiada por convicción. Y una mujer con convicción espiritual se convierte en una fuerza imposible de detener.
porque el mundo podrá intentar confundirla, pero no podrá desviarla fácilmente. Ahora sabe quién es. Ahora sabe a quién escucha. Y cuando una mujer aprende verdaderamente a escuchar a Dios, la confusión pierde poder sobre su vida. Capítulo 2. Su silencio ya no es debilidad, es discernimiento. Una mujer inmadura reacciona a todo. Todo le afecta, todo la hiere, todo la hace explotar. Una palabra puede destruirle el día. Una crítica puede quitarle la paz. Una decepción puede hacerla actuar impulsivamente, porque cuando alguien todavía no ha aprendido a escuchar a Dios, vive reaccionando desde las emociones. Y las emociones, cuando no son guiadas, pueden destruir decisiones importantes. Por eso hay personas que hablan cuando debían callar y callan cuando debían hablar. Personas que responden desde el enojo, desde la herida, desde el orgullo, desde la desesperación. Pero una mujer que escucha a Dios aprende algo profundamente poderoso. El silencio también puede ser sabiduría. Eclesiastés 3:7. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Mira qué impresionante es esto. La Biblia no dice solamente tiempo de hablar, también dice tiempo de callar, porque la madurez espiritual no se demuestra únicamente por lo que dices, también se demuestra por lo que decides no decir. Y eso cambia completamente la manera en que una mujer enfrenta la vida. Ahora ya no siente la necesidad de responderle a todo el mundo. Ya no se desespera por defender su imagen. Ya no entra en cada discusión. Ya no gasta energía intentando convencer personas que ya decidieron no entenderla. Porque aprendió algo que trae mucha paz. No toda batalla merece su atención. Hay discusiones que solo drenan energía. Hay personas que solo quieren provocar reacciones. Hay conversaciones que nacieron para robar tranquilidad, y la mujer que escucha a Dios comienza a discernir eso rápidamente. Por eso ahora se queda callada muchas veces, no porque sea débil, sino porque ya entendió que reaccionar impulsivamente puede destruir más de lo que construye. Hay silencios que no son cobardía, son dominio propio, son discernimiento, son madurez, son evidencia de que Dios está transformando el corazón de una mujer. Porque cuando Dios comienza a trabajar en alguien, una de las primeras áreas que cambia es la manera de reaccionar. Antes explotaba fácilmente. Ahora respira y ora. Antes discutía por todo. Ahora selecciona sus batallas. Antes perseguía personas. Ahora aprende a soltar. Antes necesitaba tener siempre la razón. Ahora prefiere conservar la paz. Y eso incomoda a mucha gente, porque las personas estaban acostumbradas a verla reaccionar emocionalmente. Estaban acostumbradas a verla llorar por aprobación, desesperarse por rechazo, romperse por críticas, pelear por atención. Pero ahora hay algo distinto en ella. Ahora hay calma. Y la calma de una mujer guiada por Dios puede ser más intimidante que 1000 palabras, porque el mundo está acostumbrado al ruido. Pero el silencio de alguien que tiene paz descoloca a quienes viven en caos. La gente comienza a preguntarse, ¿por qué ya no responde igual? ¿Por qué ya no discute? ¿Por qué parece tan tranquila? Y la respuesta es simple, porque ya no está siendo controlada por las emociones. Ahora está siendo guiada por Dios. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. La mujer que escucha a Dios entiende que las palabras tienen poder. Una sola palabra puede sanar o destruir, puede levantar o herir profundamente. Por eso comienza a cuidar su boca. Ya no habla por impulso. Ahora piensa antes de responder, porque entendió que muchas veces las palabras dichas en un momento emocional terminan dejando heridas permanentes. Y mientras más madura espiritualmente, más aprende a dominar su lengua. Eso no significa que nunca hable. Claro que habla, pero ahora habla con propósito. Habla para edificar. Habla para traer paz. Habla para corregir con amor. Habla para transmitir sabiduría. Ya no habla solamente para descargar emociones.
Y eso cambia completamente sus relaciones. Porque muchas relaciones no se destruyen por falta de amor, sino por falta de sabiduría al hablar. Hay hogares destruidos por palabras hirientes, amistades rotas por orgullo, familias separadas por reacciones impulsivas, pero una mujer guiada por Dios aprende a detenerse antes de hablar. Aprende a preguntarse, ¿esto que voy a decir construye o destruye? ¿Traerá paz o más caos? ¿Estoy reaccionando desde la herida o desde la sabiduría? Y esa pausa le evita muchos dolores. La mujer que escucha a Dios también entiende algo poderoso. No todo merece explicación. Hay personas que nunca van a entender tu proceso, nunca van a comprender tus decisiones, nunca van a ver lo que Dios te mostró en secreto. Y está bien, porque cuando Dios confirma algo en tu espíritu, ya no necesitas que todo el mundo lo apruebe. Hay mujeres agotadas emocionalmente porque viven intentando explicarse constantemente. Explican por qué cambiaron, explican por qué se alejaron, explican por qué dijeron no, explican por qué ya no aceptan ciertas cosas. Pero llega un momento donde una mujer madura espiritualmente entiende, el silencio también protege, protege su paz, protege su propósito, protege su corazón. Jesús mismo muchas veces guardó silencio frente a quienes querían atacarlo, y eso demuestra algo poderoso. No siempre responder es señal de fuerza. A veces, la mayor fuerza es permanecer en paz mientras otros intentan provocarte. La mujer que escucha a Dios también aprende a discernir ambientes. Entra a lugares y siente cuando algo no está bien. Escucha conversaciones y percibe cuando hay toxicidad. Conoce personas y discierne intenciones. Porque el discernimiento espiritual comienza a afinarse cuando una mujer pasa tiempo con Dios. Ahora ya no se deja impresionar fácilmente. Puede ver más allá de las apariencias, porque entendió algo importante. No todo lo que parece bueno es sano. Hay personas que sonríen, pero traen destrucción. Personas que halagan, pero manipulan. Personas que aparentan amor, pero drenan paz. Y por eso ella comienza a cuidar su círculo. Ya no permite acceso completo a cualquiera. Porque aprendió que proteger su paz también es parte de su crecimiento espiritual. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mira qué hermoso es esto. La paz de Dios guarda el corazón. Eso significa que no todo el mundo merece acceso a tu mente, a tus emociones, a tus pensamientos, a tu espíritu. Y una mujer que escucha a Dios comienza a entenderlo profundamente. Por eso deja de buscar ambientes ruidosos. Ahora valora la tranquilidad, valora los momentos de oración, valora la presencia de Dios, valora el silencio que sana, valora la paz que restaura. Porque descubrió algo que el mundo no entiende. La paz vale más que la aprobación. Y cuando una mujer finalmente descubre eso, se vuelve peligrosa espiritualmente, porque ya no puede ser manipulada fácilmente. Ahora ya no cualquier comentario la destruye. No cualquier rechazo la hace perder valor. No cualquier crítica cambia su identidad. Porque su seguridad ya no depende de personas, depende de Dios. La mujer que escucha a Dios desarrolla una estabilidad emocional diferente. No perfecta, pero sí firme. Ahora, cuando llegan problemas, ora antes de reaccionar. Cuando llegan ataques, discierne antes de responder. Cuando llegan decepciones, busca dirección antes de actuar. Y eso la hace fuerte, muy fuerte. Porque mientras muchos viven gobernados por emociones, ella aprendió a vivir guiada por discernimiento. Y hay una diferencia enorme entre ambas. Las emociones cambian todos los días, pero el discernimiento espiritual te mantiene firme aún en medio del caos. Por eso su silencio ya no es vacío. Ahora su silencio tiene sabiduría, tiene paz, tiene madurez, tiene autoridad espiritual. Y cuando una mujer llega a ese nivel, ya no necesita demostrar fortaleza. Su paz
Habla por ella. Capítulo 3. Una mujer que escucha a Dios sabe esperar la mayoría de las personas. Arruinan temporadas completas de su vida por no saber esperar. Se desesperan, se adelantan, fuerzan puertas, persiguen personas, aceptan relaciones equivocadas, toman decisiones emocionales y después terminan preguntándose, ¿por qué terminé herida? ¿Por qué perdí mi paz? ¿Por qué todo salió mal? Muchas veces la respuesta es simple, porque actuaron antes de tiempo. Vivimos en una generación que odia esperar. Todo tiene que ser rápido, resultados rápidos, relaciones rápidas, dinero rápido, éxito rápido, respuestas rápidas. El mundo entero está enseñando a correr. Pero Dios muchas veces trabaja despacio, porque mientras el mundo acelera procesos, Dios forma carácter, y una mujer que escucha a Dios aprende algo profundamente poderoso. Esperar también es parte del propósito. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Mira lo impresionante de este versículo. La fuerza no viene solamente de correr. La fuerza también viene de esperar. Pero no cualquier espera. No una espera llena de miedo. No una espera llena de ansiedad. La espera de una mujer guiada por Dios es una espera con fe. Ella entiende algo que muchas personas todavía no comprenden. Esperar no significa que Dios se olvidó de ella. Esperar muchas veces significa que Dios la está preparando, porque hay bendiciones que requieren madurez. Hay puertas que requieren carácter. Hay niveles que requieren transformación interna. Y si Dios te entrega algo antes de tiempo, podría destruirte en lugar de bendecirte. Por eso la mujer que escucha a Dios deja de desesperarse por todo. Ahora entiende que no todo lo que tarda es rechazo. A veces es preparación. José tuvo que esperar. David tuvo que esperar. Abraham tuvo que esperar. Y muchas veces, Dios también usa la espera para sanar el corazón de una mujer. Porque hay personas que quieren llegar al propósito sin pasar por el proceso. Quieren la bendición sin la transformación. Quieren la promesa sin desarrollar madurez. Pero Dios trabaja diferente. Él primero transforma el interior y después entrega lo exterior. Y eso cambia completamente la perspectiva de una mujer guiada por Dios. Ahora ella ya no corre detrás de todo lo que aparece. Ahora discierne. Ahora observa. Ahora ora. Porque entendió algo importante. No todo lo que llega rápido viene de Dios. Hay puertas que parecen perfectas, pero esconden destrucción. Hay relaciones que emocionan, pero alejan del propósito. Hay oportunidades que brillan, pero vacían el alma. Y por eso, ella aprende a esperar dirección antes de moverse. Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esperar en Dios no es quedarse paralizada. Es confiar mientras Dios trabaja en silencio. Porque aunque no siempre puedas verlo, Dios sigue moviéndose. Hay temporadas donde parece que nada está ocurriendo, nada cambia, nada avanza, nada se mueve. Pero en el mundo espiritual, Dios sigue preparando caminos. Y la mujer que escucha a Dios aprende a descansar en eso. Ella ya no vive dominada por la ansiedad, porque entendió que la ansiedad aparece cuando intentamos controlar lo que solo Dios puede ordenar. Por eso muchas mujeres terminan agotadas emocionalmente, porque quieren controlar tiempos, personas, procesos, resultados. Pero una mujer guiada por Dios aprende a soltar el control, y eso trae paz. Ahora ya no tiene que perseguir desesperadamente. Ahora comprende. Lo que Dios preparó para ella, nadie podrá quitárselo. Y lo que no es para ella, forzarlo solo traerá dolor. Eso cambia completamente su manera de vivir. Ahora deja de presionarse por comparaciones, porque las redes sociales han hecho que muchas mujeres se sientan atrasadas.
Ven a otras casándose, triunfando, comprando, logrando metas, y comienzan a pensar, voy tarde. Mi vida no avanza. Todo el mundo está creciendo menos yo. Pero una mujer que escucha a Dios entiende algo poderoso. Cada proceso tiene un tiempo diferente. Dios no escribe todas las historias igual. Hay personas que florecen rápido y otras florecen profundamente. Y muchas veces, lo que tarda más termina siendo más sólido. Porque Dios no está apurado. Él no trabaja bajo presión humana. Él trabaja bajo propósito eterno. Por eso, la mujer guiada por Dios aprende a dejar de competir con el reloj. Ahora entiende que el tiempo correcto es parte de la bendición. Porque algo fuera de tiempo puede convertirse en destrucción. Un matrimonio fuera de tiempo puede traer dolor. Una amistad fuera de tiempo puede traer caos. Una oportunidad fuera de tiempo puede desviarte del propósito. Pero cuando algo llega en el tiempo de Dios, trae paz. Y la paz es una de las mayores señales de que Dios está guiando algo. La mujer que escucha a Dios también aprende a esperar emocionalmente. Ya no entrega el corazón tan rápido. Ya no confía inmediatamente. Ya no se aferra desesperadamente a cualquiera que le muestre atención, porque entendió que la soledad momentánea nunca debe empujarla a relaciones equivocadas. Ahora prefiere esperar algo sano, antes que vivir algo tóxico. Y eso requiere mucha fortaleza, porque el mundo enseña, no estés sola, no esperes tanto, confórmate, aprovecha cualquier oportunidad, pero Dios enseña algo diferente. Protege tu corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La mujer que escucha a Dios aprende a guardar su corazón, porque sabe que un corazón herido puede tomar malas decisiones. Por eso ahora espera dirección antes de abrir completamente su vida. No porque tenga miedo de amar, sino porque aprendió el valor de la paz. Y una mujer que descubre el valor de la paz ya no acepta cualquier cosa. Ahora sabe esperar, pero no espera con amargura. Espera creciendo, espera sanando, espera madurando, espera fortaleciendo su espíritu, porque entendió algo hermoso. La espera no es un castigo. La espera puede convertirse en el taller donde Dios construye la mejor versión de ella. Muchas veces Dios usa el silencio para desarrollar fe, usa la demora para formar paciencia, usa temporadas difíciles para crear carácter, y aunque al principio duele, después la mujer entiende. Ahora comprendo por qué Dios no me dejó entrar antes. Porque hay puertas que Dios cerró para protegerte. Hay personas que Dios alejó para salvarte. Hay retrasos que en realidad fueron misericordia. Pero eso solo lo entiende una mujer madura espiritualmente. La mujer que escucha a Dios también aprende a permanecer firme cuando otros se desesperan. Mientras todos corren, ella permanece estable. Mientras otros toman decisiones impulsivas, ella espera claridad. Mientras muchos viven apresurados, ella vive guiada. Y eso la vuelve diferente. Porque el mundo admira a quien corre rápido. Pero Dios honra a quien sabe esperar correctamente. Y déjame decirte algo poderoso. La paciencia de una mujer guiada por Dios no es debilidad, es confianza. Confianza en que Dios sigue teniendo el control, aunque todavía no vea el resultado. Confianza en que lo correcto llegará. Confianza en que las promesas se cumplirán. Confianza en que el tiempo de Dios siempre será mejor que la desesperación humana. Por eso, una mujer que escucha a Dios aprende a descansar. No porque todo sea perfecto, sino porque sabe quién está guiando su camino. Y cuando una mujer finalmente aprende a esperar en Dios, deja de vivir desesperada. Ahora vive segura, segura de que lo que Dios prometió llegará en el momento correcto. Y mientras espera, Dios la transforma, la sana, la fortalece, la prepara, la madura,
hasta convertirla en una mujer firme, estable y espiritualmente inquebrantable. Capítulo 4. Su fe. La hace imparable, la fe verdadera. No se nota cuando todo está bien. Es fácil sonreír cuando no falta nada. Es fácil hablar de esperanza cuando todo sale como esperabas. Es fácil confiar cuando las puertas están abiertas y el camino parece claro. Pero la verdadera fe aparece cuando todo comienza a temblar, cuando llegan las noches difíciles, cuando aparecen las lágrimas, cuando las respuestas no llegan, cuando el corazón se cansa, cuando la vida golpea fuerte. Ahí es donde realmente se revela quién escucha a Dios, porque cualquiera puede avanzar cuando todo tiene sentido, pero solamente una mujer guiada por Dios puede seguir caminando aun cuando no entiende completamente lo que está viviendo. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Mira qué poderosa es esta verdad. La Biblia no dice, caminamos por lo que vemos. Dice, caminamos por fe. Eso significa que muchas veces Dios te pedirá avanzar antes de mostrarte todo el panorama. Y ahí es donde muchas personas se detienen, porque quieren garantías, quieren respuestas inmediatas, quieren controlar cada detalle antes de dar el siguiente paso. Pero la fe funciona diferente. La fe no siempre entiende todo. La fe no siempre ve todo. La fe no siempre tiene explicaciones, pero aún así sigue avanzando. Y una mujer que aprende a vivir por fe se convierte en alguien muy difícil de destruir, porque el enemigo sabe algo. Una mujer con fe es una mujer que puede levantarse una y otra vez. La puedes herir, pero vuelve a levantarse. La puedes decepcionar, pero sigue creyendo. La puedes atacar, pero no abandona su propósito, porque su fuerza ya no depende de las circunstancias, ahora depende de Dios, y eso cambia absolutamente todo. Hay mujeres que parecen fuertes por fuera, pero por dentro están completamente vacías. Dependen emocionalmente de personas, dependen de la aprobación, dependen de resultados, dependen de lo externo para sentirse bien. Pero cuando una mujer escucha verdaderamente a Dios, su fuerza comienza a nacer desde adentro, y la fuerza interior es mucho más poderosa que cualquier apariencia externa. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observa esto. La fortaleza de esta mujer no viene solamente de su carácter, viene de Cristo. Eso significa que hay momentos donde ella humanamente siente que no puede más, pero aún así sigue adelante, porque hay una fuerza espiritual sosteniéndola. Y eso muchas personas no lo entienden. No entienden cómo sigue sonriendo después de tanto dolor. No entienden cómo sigue creyendo después de tantas decepciones. No entienden cómo sigue de pie después de tantas batallas. Pero la respuesta es sencilla. Dios la sostiene. Y cuando Dios sostiene a una mujer, nadie puede destruir fácilmente lo que Él decidió levantar. La mujer que escucha a Dios aprende a pelear diferente. Ya no pelea solamente con emociones, ahora pelea con fe. Y eso cambia completamente sus procesos. Porque antes, cuando llegaban problemas, se desesperaba. Ahora, antes, cuando llegaban ataques, reaccionaba impulsivamente. Ahora busca dirección. Antes, cuando las cosas no salían bien, pensaba en rendirse. Ahora permanece firme, porque entendió que la fe no elimina las tormentas, pero sí te mantiene firme dentro de ellas. Y eso es poderoso, porque muchas personas abandonan su propósito, simplemente porque las cosas se pusieron difíciles. Pero una mujer guiada por Dios aprende a permanecer, aprende a resistir, aprende a confiar incluso cuando el panorama parece oscuro. Y ahí, su fe comienza a crecer. Porque la fe no crece solamente en tiempos fáciles. La fe crece en los procesos. Crece cuando oras y todavía no ves resultados. Crece cuando sigues creyendo aún después de llorar. Crece cuando decides confiar aunque no entiendas todo.
Y es precisamente ahí donde Dios forma mujeres espiritualmente fuertes, mujeres que ya no dependen de emociones cambiantes, mujeres que permanecen aun cuando el ambiente se vuelve difícil, mujeres que aprendieron que Dios sigue siendo fiel, aunque las circunstancias cambien. La mujer que escucha a Dios también entiende algo importante. Los procesos no son castigos. Muchas veces son preparación. Hay temporadas donde Dios no te está destruyendo, te está fortaleciendo, porque hay niveles de propósito que requieren una fe más madura. Y por eso Dios permite procesos que desarrollan resistencia espiritual. Así como el oro necesita fuego, el carácter también necesita procesos. Y aunque al principio duele, después entiendes que Dios estaba formando algo más fuerte dentro de ti. Hay mujeres que hoy tienen una autoridad espiritual impresionante, porque sobrevivieron temporadas donde pensaron que no iban a resistir. Sobrevivieron rechazo, sobrevivieron abandono, sobrevivieron traiciones, sobrevivieron noches oscuras, y aún así siguen creyendo. Eso es fe, no una fe superficial, no una fe emocional, una fe profunda. Una fe que aprendió a sostenerse en Dios cuando todo lo demás parecía romperse. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La mujer que escucha a Dios comienza a vivir con esta convicción. Nada de lo que vivió será desperdiciado. Ni las lágrimas, ni las heridas, ni los retrasos, ni las decepciones. Porque Dios tiene la capacidad de transformar el dolor en propósito. Y cuando una mujer entiende eso, deja de vivir como víctima. Ahora comienza a caminar como alguien que está siendo preparada para algo mayor. Eso cambia su mentalidad. Ahora ya no pregunta, ¿por qué me pasó esto? Ahora pregunta, ¿qué quiere enseñarme Dios en este proceso? Y esa pregunta marca una diferencia enorme, porque las mujeres guiadas por heridas se llenan de amargura, pero las mujeres guiadas por fe crecen aún en medio del dolor. La fe también le enseña algo poderoso. No todo depende de lo que ella puede controlar. Y eso trae descanso. Porque hay personas agotadas, intentando controlar todo. Quieren controlar tiempos, resultados, personas, circunstancias. Pero una mujer guiada por Dios aprende a entregar cargas, aprende a confiar, aprende a descansar en que Dios sigue obrando, aunque ella todavía no vea el resultado, y eso trae una paz sobrenatural, una paz que el mundo no puede entender, porque humanamente no tiene lógica. ¿Cómo alguien puede tener paz en medio del caos? Solo hay una respuesta: fe. La mujer que escucha a Dios también aprende a levantarse rápido después de caer, porque entiende que el fracaso no define su identidad. Un error no destruye su propósito. Una caída no cancela su llamado. Una temporada difícil no significa que Dios la abandonó. Ahora sabe que puede volver a comenzar. Y eso la hace peligrosa espiritualmente, porque el enemigo esperaba destruirla, pero terminó fortaleciéndola. Esperaba apagarla, pero terminó acercándola más a Dios. Esperaba detenerla, pero terminó desarrollando una fe más fuerte. Y hay algo muy poderoso en una mujer que ya sobrevivió sus peores temporadas, porque ahora sabe algo. Si Dios la sostuvo antes, también la sostendrá ahora. Y esa convicción la vuelve firme. Ahora ya no vive aterrorizada por el futuro, porque entiende que Dios ya estuvo con ella en temporadas difíciles y jamás la abandonó. Por eso su fe madura. Ya no depende solamente de emociones espirituales. Ahora depende de convicciones profundas, convicciones nacidas en la oración, en las lágrimas, en las noches silenciosas donde solo Dios conocía sus batallas. Y es ahí donde nace la verdadera fortaleza. La mujer que escucha a Dios también aprende a creer aun cuando otros dudan. Aunque nadie entienda su visión, ella sigue creyendo. Aunque otros se burlen, ella sigue caminando. Aunque el panorama parezca imposible,
ella sigue confiando, porque su fe no depende de opiniones humanas, depende de la voz de Dios. Y cuando una mujer llega a ese nivel, se vuelve imparable, porque ahora el miedo ya no controla sus decisiones. Ahora la dirige la fe, y una mujer dirigida por fe puede atravesar tormentas sin perder su propósito, puede llorar sin perder esperanza, puede caer sin quedarse en el suelo, porque sabe algo profundamente poderoso. Dios nunca abandona a quien camina tomada de su mano, y cuando una mujer finalmente aprende eso, su fe deja de ser solamente palabras. Ahora se convierte en una fuerza espiritual capaz de sostenerla, aún en los días más oscuros. Por eso la mujer que escucha a Dios no es fuerte porque nunca sufrió. Es fuerte porque descubrió que Dios estuvo con ella incluso en medio del sufrimiento. Y esa certeza la hace espiritualmente imposible de detener. Capítulo 5. La mujer que escucha a Dios aprende a perdonar. Una de las señales más grandes de madurez espiritual es el perdón, porque cualquiera puede amar cuando todo está bien. Cualquiera puede sonreír cuando nunca fue herido. Cualquiera puede hablar bonito cuando nunca fue traicionado. Cualquiera puede aparentar paz cuando nunca sintió dolor profundo. Pero perdonar requiere algo mucho más grande. Requiere sanidad, requiere humildad, requiere fe, requiere fuerza espiritual. Y una mujer que escucha verdaderamente a Dios aprende que el perdón no es debilidad, es libertad. Efesios 4:31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros. Mira esto profundamente. La Biblia no dice, perdona solamente si no te dolió. No, porque Dios sabe que hay heridas reales, heridas profundas, heridas silenciosas, heridas que nadie vio, heridas que cambiaron temporadas completas de la vida de una mujer. Hay mujeres que fueron traicionadas, abandonadas, humilladas, rechazadas, manipuladas, maltratadas emocionalmente, y aunque lograron seguir adelante por fuera, por dentro todavía cargan dolor, porque las heridas emocionales muchas veces no sangran por fuera, sangran en silencio, y ahí es donde muchas mujeres quedan atrapadas. Viven sonriendo, pero cargando resentimiento. Siguen avanzando, pero con el corazón endurecido. Parecen fuertes, pero emocionalmente todavía siguen atadas al pasado. Porque el rencor es una prisión invisible. Y una mujer que escucha a Dios llega a entender algo profundamente poderoso. No puede avanzar completamente mientras siga cargando aquello que Dios le pidió soltar. Por eso el perdón se vuelve tan importante. No porque el dolor haya sido pequeño, sino porque ella entendió que seguir cargando amargura solo iba a destruirla a ella. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no cambia lo que pasó, pero sí cambia lo que eso seguirá haciendo dentro de ti. Porque cuando una mujer vive llena de resentimiento, todo comienza a contaminarse. Su paz se contamina, sus relaciones se contaminan, su manera de amar cambia, su confianza desaparece, y poco a poco, el dolor comienza a gobernar decisiones. Por eso hay mujeres que ya no creen en nadie, ya no confían, ya no aman igual, ya no se permiten sentir, porque alguien las hirió profundamente, y decidieron construir muros alrededor del corazón. Pero una mujer que escucha a Dios aprende que los muros también se convierten en cárceles. Sí, la protegen del dolor, pero también le impiden volver a vivir plenamente. Y Dios no quiere que una mujer viva endurecida. Dios quiere sanarla, porque hay mujeres que sobrevivieron al daño, pero todavía no han sanado completamente. Y sanar requiere enfrentar el dolor, no esconderlo. La mujer guiada por Dios aprende a llevar sus heridas delante de Él.
Aprende a llorar en oración. Aprende a sacar el dolor que llevaba años guardando. Aprende a reconocer lo que le lastimó. Porque no puedes sanar algo que sigues negando. Y muchas veces, el perdón comienza precisamente ahí, en reconocer, sí me dolió, sí me rompió, sí me afectó. Pero también decidir, no permitiré que esto destruya mi futuro. Y eso requiere muchísima fuerza. Porque perdonar no es decir, no pasó nada. No, perdonar es decir, sí pasó. Pero no voy a permitir que este dolor controle el resto de mi vida. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque ahora el perdón deja de ser solamente algo espiritual. Ahora se convierte en una decisión de libertad emocional. La mujer que escucha a Dios entiende que el resentimiento consume demasiada energía. Te roba paz, te roba alegría, te roba tranquilidad. Por eso decide soltar. No porque el otro siempre lo merezca, sino porque ella merece vivir en paz. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Hay algo poderoso en una mujer que decide sanar correctamente. Porque muchas personas usan el dolor como identidad, hablan solamente desde la herida, viven desde el resentimiento, miran la vida desde el trauma. Pero la mujer guiada por Dios aprende a no quedarse atrapada en lo que le pasó. Ahora entiende que su historia no termina en el dolor. Dios todavía puede escribir capítulos hermosos, y eso le devuelve esperanza. La mujer que escucha a Dios también aprende algo muy importante. Perdonar no siempre significa reconciliarse. Hay personas que necesitas perdonar, pero también necesitas dejar atrás, porque el perdón restaura el corazón, pero la sabiduría protege el futuro. Y una mujer madura espiritualmente aprende ambas cosas. Aprende a sanar, sin volver a lugares donde Dios ya la sacó. Eso también es crecimiento. Porque antes confundía amor con tolerar cualquier cosa, pero ahora entiende que poner límites también es parte de sanar, y eso es importante, porque hay mujeres que perdonan, pero vuelven a permitir abuso, vuelven a permitir manipulación, vuelven a permitir humillaciones. Y Dios no llamó a nadie a vivir destruido emocionalmente. La mujer que escucha a Dios aprende a perdonar, sin perder discernimiento. Aprende a amar, sin dejar de tener límites. Aprende a sanar, sin olvidar lo que Dios le enseñó en el proceso. Y eso la vuelve más sabia. El perdón también transforma su manera de ver a otros. Ahora entiende que muchas personas heridas terminan hiriendo. Y aunque eso no justifica el daño, sí le permite dejar de cargar odio, porque el odio solamente multiplica el dolor. Pero el perdón rompe cadenas. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La mujer guiada por Dios comienza a entender algo hermoso. El verdadero poder no está en vengarse, está en sanar. Porque cualquiera puede devolver dolor, pero no cualquiera puede levantarse después de haber sido roto. Y aún así conservar un corazón limpio. Eso requiere madurez espiritual. Y Dios honra muchísimo eso. Hay mujeres que después de sufrir se volvieron frías, desconfiadas, amargas, distantes. Pero hay otras que, aunque fueron heridas, permitieron que Dios las restaurara. Y ahora aman diferente. No desde la necesidad, no desde la dependencia emocional. Ahora aman desde la sanidad, y hay una diferencia enorme. Porque una mujer sana ya no mendiga amor. Ahora selecciona correctamente, ya no tolera cualquier trato. Ahora conoce su valor, y todo eso comenzó cuando decidió perdonar. La mujer que escucha a Dios también aprende a perdonarse a sí misma, y eso muchas veces es una de las partes más difíciles, porque hay mujeres que cargan culpa por años. Culpa por decisiones, culpa por errores, culpa por relaciones equivocadas, culpa por temporadas donde se alejaron de Dios, y viven castigándose constantemente. Pero Dios no quiere eso, porque si Él ya decidió darte misericordia, ¿por qué seguir condenándote?
Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira qué poderosa es esta promesa. Dios no solamente quiere que perdones a otros, también quiere restaurar la manera en que te ves a ti misma. Porque muchas mujeres viven atrapadas en errores del pasado, cuando Dios ya estaba intentando levantar una nueva versión de ellas. La mujer que escucha a Dios aprende a aceptar la gracia. Aprende a entender que sí, cometió errores, pero también entiende que Dios todavía puede restaurar su vida, y eso trae libertad. Ahora ya no vive definida por el pasado, ahora vive guiada por propósito, y mientras más sana, más ligera se siente espiritualmente, porque el perdón quita peso del alma, quita cadenas invisibles, quita cargas emocionales, quita amargura acumulada, y donde antes había dolor, comienza a entrar paz. La mujer que escucha a Dios deja de vivir atrapada en lo que perdió. Ahora comienza a enfocarse en lo que Dios todavía puede hacer. Y eso cambia completamente su futuro. Porque una mujer sana ama mejor, decide mejor, discierne mejor, vive mejor. Y cuando una mujer finalmente entiende el poder del perdón, deja de vivir esclava del dolor. Ahora vive libre, libre para amar, libre para avanzar, libre para sonreír nuevamente, libre para creer otra vez, porque descubrió algo profundamente poderoso. El perdón no cambia el pasado, pero sí puede transformar completamente el futuro. Y una mujer que escucha a Dios aprende que la verdadera fortaleza no está en endurecer el corazón, está en permitir que Dios lo sane. Pastedtext.txt. Documento Hazme un guión viral de alta profesionalidad sin ser repetitivo. Tomando este como referencia de 6 capítulos, el título es La mujer más peligrosa es la que escucha a Dios. Capítulo 6. La mujer que escucha a Dios se vuelve imposible de detener. Hay algo que sucede cuando una mujer pasa tiempo con Dios. Algo invisible, pero poderoso. Su manera de pensar cambia, su manera de hablar cambia, su manera de reaccionar cambia, su presencia cambia, porque nadie puede estar cerca de Dios y permanecer igual. Y aunque quizá físicamente siga siendo la misma mujer, por dentro ya no lo es. Ahora hay más paz, más discernimiento, más madurez, más fortaleza. Porque cuando Dios comienza a formar el corazón de una mujer, Él no solamente cambia emociones, transforma identidad. Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura. Mira qué poderosa es esta descripción. La Biblia no dice fragilidad y miedo, dice fuerza y honor. Porque una mujer guiada por Dios no vive derrotada. Puede atravesar procesos difíciles, puede llorar, puede cansarse, pero aún así permanece firme, porque ahora su fortaleza no depende solamente de circunstancias, depende de quien la sostiene espiritualmente, y eso la vuelve imposible de detener, porque el enemigo puede intentar distraerla, pero ya no vive confundida. Puede intentar herirla, pero ahora sabe sanar. Puede intentar retrasarla, pero aprendió a esperar correctamente. Puede intentar apagarla, pero descubrió una fe más fuerte que el miedo. Y todo eso la transformó completamente. La mujer que escucha a Dios ya no vive buscando desesperadamente aprobación. Ahora entiende quién es. Y una mujer que conoce su identidad deja de mendigar aceptación. Ya no necesita competir con otras mujeres. Ya no necesita compararse constantemente. Ya no necesita llamar la atención para sentirse valiosa. Porque ahora su valor no depende de opiniones humanas, depende de Dios. Salmos 139:14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. La mujer que escucha a Dios comienza a verse diferente. Ya no se define por heridas, ya no se define por rechazo, ya no se define por errores del pasado. Ahora comienza a verse desde la perspectiva de Dios, y eso cambia completamente su seguridad interior.
Porque muchas mujeres crecieron escuchando palabras negativas. No eres suficiente. Nunca podrás. Nadie te va a amar. No sirves. No tienes valor. Y aunque esas palabras fueron pronunciadas hace años, todavía siguen afectando su corazón. Pero cuando Dios comienza a hablarle a una mujer, esas mentiras empiezan a romperse. Ahora escucha algo diferente. Eres valiosa. Eres amada. Tienes propósito. No estás sola. Todavía tengo planes contigo. Y cuando una mujer empieza a creer lo que Dios dice sobre ella, se vuelve espiritualmente fuerte. Muy fuerte. Porque ahora su identidad ya no está sostenida por emociones cambiantes. Está sostenida por verdad. La mujer que escucha a Dios también desarrolla algo que el mundo no puede fabricar. Presencia espiritual. Hay personas que entran a un lugar y transmiten caos. Pero una mujer guiada por Dios entra a lugares y transmite paz. No porque tenga una vida perfecta, sino porque aprendió a permanecer conectada con la fuente correcta. Y eso se siente. La gente comienza a notar algo diferente en ella. Hay calma en su manera de hablar, sabiduría en sus palabras, paz en su mirada, estabilidad en su espíritu. Y aunque quizá ella no lo perciba completamente, su vida comienza a impactar a otros. Porque una mujer que escucha a Dios no solamente cambia a ella, también cambia el ambiente que la rodea. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. La luz no hace ruido, pero transforma todo lugar donde entra, y así comienza a vivir esta mujer. Ahora ya no necesita imponerse, no necesita manipular, no necesita aparentar. Su vida habla, su testimonio habla, su paz habla, su transformación habla. Porque cuando Dios realmente restaura a alguien, la evidencia comienza a notarse. La mujer que escucha a Dios también aprende a caminar con propósito. Ya no vive simplemente sobreviviendo. Ahora entiende que nació para algo mayor. Y eso cambia completamente la manera en que toma decisiones. Ahora selecciona mejor sus relaciones, selecciona mejor sus ambientes, selecciona mejor lo que permite entrar a su vida. Porque entendió algo poderoso. Todo lo que entra a tu vida termina afectando tu espíritu. Y por eso ahora protege su paz, no por orgullo, por sabiduría, porque tardó mucho en sanar, como para volver a destruirse por personas incorrectas. La mujer guiada por Dios ya no vive desde la desesperación. Ahora vive desde convicción. Sabe cuándo quedarse. Sabe cuándo irse. Sabe cuándo hablar. Sabe cuándo guardar silencio. Porque aprendió a escuchar la dirección de Dios. Y eso evita muchísimos errores. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría se convierte en una de sus mayores fortalezas, porque ahora ya no decide solamente por emociones, decide con discernimiento. Y una mujer con discernimiento es muy difícil de manipular. Ya no cualquier persona puede engañarla. Ya no cualquier palabra la mueve. Ya no cualquier relación la convence, porque ahora escucha algo más profundo que las apariencias. Escucha la voz de Dios, y esa voz la protege, la corrige, la guía, la fortalece, la levanta. Por eso una mujer que escucha a Dios puede atravesar temporadas difíciles sin perder completamente la paz. Porque aunque haya lágrimas, todavía hay esperanza. Aunque existan batallas, todavía hay dirección. Aunque existan momentos oscuros, todavía hay fe. Y eso la hace inquebrantable. Hay mujeres que después del dolor se rindieron, pero hay otras que después del dolor despertaron espiritualmente. Y esas mujeres son peligrosas para el enemigo, porque ya no viven dormidas emocionalmente. Ahora discernen, ahora oran, ahora conocen su valor, ahora entienden que Dios no las creó para vivir derrotadas. Y cuando una mujer finalmente entiende eso, algo poderoso ocurre dentro de ella. Deja de sobrevivir y comienza a caminar con autoridad espiritual. No arrogancia, autoridad.
la autoridad de alguien que ya entendió quién la sostiene. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La mujer que escucha a Dios aprende que no fue creada para vivir esclava del miedo. Ahora sabe que puede enfrentar procesos difíciles, sin perder su identidad. Porque su identidad ya no depende de personas, depende de Dios. Y eso le da una estabilidad diferente. Ahora, cuando llegan críticas, no se destruye. Cuando llegan rechazos, no pierde valor. Cuando llegan temporadas difíciles, no abandona su propósito, porque aprendió algo profundamente poderoso. Lo que Dios dijo sobre ella vale más que cualquier opinión humana, y esa convicción la vuelve firme, muy firme. La mujer que escucha a Dios también se convierte en inspiración para otros, sin buscarlo, porque las personas comienzan a notar, algo cambió en ella. Antes reaccionaba diferente. Antes vivía más ansiosa. Antes dependía emocionalmente de muchas cosas. Pero ahora hay paz. Y esa paz impacta vidas. Porque en un mundo lleno de caos, una mujer con paz espiritual brilla muchísimo. Ella se convierte en refugio para otros, en consejo para otros, en ejemplo para otros. No porque sea perfecta, sino porque decidió dejar que Dios transformara su interior. Y ahí está el verdadero poder. No en aparentar perfección, sino en permitir que Dios haga una obra real dentro del corazón. La mujer que escucha a Dios entiende finalmente algo hermoso. No necesita ser famosa para ser poderosa. No necesita que todos la reconozcan. No necesita títulos impresionantes. No necesita validación constante. Porque el verdadero poder nace en secreto, nace en la oración, nace en los procesos, nace en las lágrimas donde solamente Dios estuvo presente. Y por eso, cuando finalmente se levanta, lo hace con una fuerza espiritual diferente. Una fuerza que no vino de la apariencia, vino de la presencia de Dios. Y ahí es donde una mujer se vuelve verdaderamente imposible de detener. Porque ya no camina sola. Ahora camina guiada por Dios. Y cuando Dios guía la vida de una mujer, el miedo pierde poder. Las heridas dejan de dominar. Y el propósito comienza a florecer. Por eso la mujer más peligrosa no es la más famosa, no es la más rica, no es la más admirada por el mundo. La mujer más peligrosa es aquella que aprendió a escuchar la voz de Dios y decidió obedecerla. Porque una mujer así no solamente transforma su vida, transforma generaciones enteras.